Dios te bendiga a cada uno de nuestros hermanos, amigos y seguidores de nuestro canal, dándole cada día más la gracia a Dios, nuestro Padre Celestial y Padre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. A Él toda gloria y a Él toda honra. Vamos a tener mensaje de la palabra en la primera carta de Juan, en su capítulo 5, a la altura de los versos del 6 al 12. Y la palabra se lee bajo la comunión de los tres grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, el Hijo de Dios no tiene la vida. Gracias, Señor, por tu palabra cada día más. Te doy gracias que yo soy un instrumento tuyo, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, mira esta palabra, yo te lo presento en el nombre de Jesús. Yo sé que ya no regresan vacía, que sea aumentando la fe, convenciendo de pecado, sanando, libertando a través de tu Espíritu Santo. Amén. El mensaje tiene como título: Jesús es el Hijo de Dios. Vemos que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando el ángel Gabriel visitó a María, cuando allá en Nazaret, cuando estaba comprometida, ¿con quién? Con José. El ángel Gabriel le da la noticia a María, siendo virgen, de que iba a concebir un hijo, y ella dijo que cómo era que iba a concebir, porque ella no había conocido varón. Lucas, en su capítulo 1, verso 35, vemos que el ángel le dijo que el poder del Altísimo la iba a cubrir, que el santo ser que iba a nacer será llamado Hijo de Dios. Jesús vino al mundo para anunciar el evangelio, el reino de salvación, la buena nueva, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos y morir en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros. Ahora vemos en la palabra de que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Dónde está el trono de Dios? Estás en las alturas de los cielos. Vemos cuando Jesús murió y fue resucitado, fue llevado en una nube al cielo, y dice la palabra que Él está sentado a la diestra del Padre. Ahora Juan
anuncia, capítulo 1, el testimonio anunciando la venida del Señor Jesús. Y vemos que dice que en principio era el verbo, y ese verbo era con Dios y era Dios. Es decir, el mismo Dios se manifestó en Jesús, su Hijo, pero dice la palabra que es uno, no son dos. Entonces, ese verbo que refiere el capítulo primera de carta de Juan, capítulo 5, a la altura del verso 7, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Vemos aquí que el Padre se manifestó a través de su Hijo. Cuando hablaba Juan en el capítulo 1 del Verbo, hablando del Mesías, del Hijo de Dios, vemos que el Espíritu Santo también es uno, porque es Dios, la manifestación. Dios es Espíritu. Vemos que el día de Pentecostés, cuando estaban los discípulos reunidos allí esperando aquella promesa que Dios le había hecho en el profeta Joel, en su capítulo 2, a la altura del verso 28 en adelante, habla de esta promesa. Y el mismo Jesús le dijo en Juan 14 de que era necesario de que Él fuera al Padre, porque si Él no fuera el Padre, el Padre no iba a enviar al Espíritu Santo. Los profetas en el Antiguo Testamento recibían de parte de Dios para hablar la palabra que Dios le mandaba que ellos decían, y el Espíritu de Dios venía sobre ellos y hablaban. Pero el Espíritu Santo no permanecía sobre ellos, sino que el Espíritu de Dios lo utilizaba en el momento que Dios le mandaba dar la palabra. Pero ahora con Jesús, Jesús le promete y le dice a los discípulos que mientras ellos caminaban con Jesús, no tenían el poder del Espíritu Santo, porque Jesús andaba con ellos. Duraron 3 años y medio recibiendo instrucciones, el discipulado de Jesús, la gran comisión. Pero Jesús le dijo que era necesario de que Él se fuera para que el Padre le enviara el ayudador, el consolador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varias funciones. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros. La gloria para Dios permanente, porque el Padre se llevó el Hijo en la nube, pero envió el Espíritu Santo como para poder permanecer. Y el día de Pentecostés, pues los discípulos, cuando estaban orando en la fiesta, habían más de 120, y vino el viento recio y comenzaron a hablar en la lengua que estaban cada uno, habían de diferentes nacionalidades. Entonces dijeron allí que ellos estaban borrachos, pero Pedro le dijo que ellos no estaban borrachos, sino que habían recibido la promesa que Jesús le había dicho y el profeta Joel del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Vemos que no hay división, sino que Dios es el Padre creador del universo, es el Padre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. También Dios es Espíritu, porque desciende el Espíritu Santo, viene del poder de Dios, y Dios es Espíritu. Ahora vemos, dice la palabra que tres son los que dan testimonio en la tierra. Vemos aquí algo muy importante. El trono de Dios está en los cielos, y por eso Jesús está en los cielos, y por eso el Espíritu Santo descendió del cielo, porque Dios es poder, Dios es uno, no hay división. El Hijo vino de Dios, cuando el poder del Espíritu Santo cubrió a María, también ese verbo se encarnó, se despojó de toda dignidad y se hizo que es 100% humano,
para ir y muerte de cruz. El apóstol Pablo, en su capítulo 2 de los Filipenses, habla a la altura del verso 6 en adelante. Vemos que Jesús se despojó y se hizo obediente para ir a ¿dónde? A la cruz y muerte de cruz. Para que toda lengua, toda boca confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Padre nuestro. Ahora habla de otro testimonio. Dice, tenemos aquí dos testimonios, el testimonio del cielo y el testimonio de la tierra. El cielo es el trono de Dios y la tierra es su estrado. Ahora vamos a ver, dice que son tres los que dan testimonio en la tierra. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos el agua y la sangre, y que esto concuerdan. Es decir, cuando se hablan que concuerda es que no hay contradicción en sí mismo. Vamos a ver, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, descendió el día de Pentecostés. Allí en el aposento antro, su manifestación fue que comenzaron a hablar ellos en otras lenguas. Ahí está el Espíritu Santo. Vemos también el agua. Jesús fue bautizado en el agua por Juan en el Jordán. Cuando le damos la lectura en Mateo capítulo 3, a la altura del verso 13 al 15, también el bautismo de Jesús habla Marcos capítulo 1, verso 9 al 11, y Lucas en su capítulo 3, a la altura del verso 21 al 22, y dice la palabra: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. ¿Dónde vino Jesús? Jesús vino de Galilea. ¿A quién? A Juan. ¿Para qué? Para ser bautizado por él. ¿Por quién? Por Juan. Mas Juan se oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Podemos ver también Isaías 42, verso 1. Vemos también a Mateo capítulo 12, versos 18 y 17 al 5. Marcos también capítulo 9, verso 7, y Lucas capítulo 9, verso 35. Habla de esto. Vemos aquí algo muy importante. Juan anunciaba la venida de Jesús. Dice: arrepentido, que el reino de los cielos se ha acercado. Aquellos que creyeron esa palabra vinieron arrepentidos y fueron bautizados en el río de Jordán. El bautismo de Juan en agua era para arrepentimiento del pecado. Juan dijo: yo bautizo para arrepentimiento de pecado, pero hay uno que viene, que estaba primero que yo, es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego, hablando de Jesús. Hablando entonces de testimonio, vemos que Jesús salió de Galilea a Juan, y cuando encontró a Juan, pues Jesús vino para que Juan fuera bautizado. Ahora nosotros nos preguntamos: ¿por qué Jesús, si él no cometió pecado, tenía que ser bautizado por Juan en el Jordán, si el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecado? Esto nos da una poderosa enseñanza, y es que tiene que cumplirse las escrituras de que el nacimiento, cuando Jesús le dijo a Nicodemo en su capítulo 3, altura del verso 5, le dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino
de los cielos. Entonces vemos aquí que Jesús le dijo que es necesario de que Él lo bautizara para enseñarnos a nosotros, para que se cumpliese la justicia de Dios. Por eso dejó Jesús de que Juan lo bautizara, no porque él tenía pecado, sino para enseñarnos a nosotros que el arrepentimiento, pues tenemos que bautizarnos para aceptar la muerte y resurrección. El bautismo es un compromiso de que hemos aceptado la muerte y resurrección de Jesús allí en la cruz del Calvario. Ahora, vemos aquí, habla que son tres los que dan testimonio en la tierra. Vemos aquí que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Y dice la palabra, en el verso 16, capítulo 3 de Mateo, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vemos cómo ahí recibió el bautismo del agua. Cuando fue sumergido, vio los cielos abiertos y vio el Espíritu Santo. ¿De dónde venía? De Dios, de parte del cielo, quien descendió sobre él como paloma. Una manifestación del Espíritu Santo fue que como paloma descendió sobre Jesús para ser ungido la gloria. Pero algo que nos llama la atención, y es que hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sin lugar a duda, hay algunas doctrinas que niegan de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es un profeta más. Sin embargo, esa doctrina es falsa, porque la palabra nos enseña. Vemos aquí que el mismo, gloria a Dios, Jesús decía que era el Hijo de Dios. Él mismo decía que era el Hijo de Dios porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y además de esto, una voz que decía del cielo que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, otro testimonio que da en la tierra, da testimonio de que Jesús murió por el pecado de todos nosotros. Y es que la muerte, con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado, y con su resurrección de los muertos, da testimonio en esta tierra de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora dice la palabra: si recibimos el testimonio, Juan capítulo, primera carta de Juan capítulo 5, a la altura del verso 9, dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Aquí Juan da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres, la ley de Moisés establecía que cuando dos personas se buscaban como testigos para hablar sobre un hecho, pues lo que decían estas personas era creíble. Entonces, vemos aquí, entonces la ley establecía esto como requisito. Entonces, Juan dice que si nosotros recibimos, creemos en el testimonio de los hombres, mayor es este testimonio, porque Juan está hablando de que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Ahora dice el verso 10:
El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios se ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Algo muy importante. El que no cree en este testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, pues entonces no está haciendo la palabra que es mentiroso. Y la palabra no es mentirosa porque dice que toda palabra es inspirada, toda esa escritura es inspirada por Dios. Juan dio testimonio de que verás, de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, dice el verso 11, y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. También Juan en su capítulo 3, verso 36, dice que el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado, no tiene vida eterna. La salvación viene por la fe, creer en Dios y creer que Jesús es el Hijo de Dios. Dice la palabra en Juan capítulo 1, verso 11 al 2. A los suyos buenos, mas los suyos no lo recibieron, pero los que lo recibieron y creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Este nacimiento no es de carne ni de sangre, sino de la voluntad de Dios. Juan capítulo 1, verso 13. Dice aquí, primera de Juan en su capítulo 5, primera carta, capítulo 5, verso 2. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si usted no cree de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús murió por el pecado de todos nosotros y que Dios lo resucitó de los muertos y que está sentado a la diestra del Padre y que ahora viene con gran poder y gloria, entonces usted no tiene la salvación, porque la salvación viene por creer. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para todo aquel que cree en él, no se pierda, más tenga vida eterna. Dice el verso 13. Mas esta cosa os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tener vida, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Gloria a Dios. Todas estas cosas que están escritas, dice Juan, el apóstol Juan, todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene como finalidad y es la salvación. Y es para que creyendo en la palabra de Dios, podamos entonces obtener la vida eterna a través de la fe que viene de Dios, para creer que Jesús es el Hijo de Dios. Dice Romanos capítulo 3, verso 25, dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de la justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Decía el texto que son tres los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Vemos aquí el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, dice que Dios exhibió públicamente. ¿De qué está hablando? Que Jesús fue crucificado públicamente por los escribas, los sacerdotes, públicamente en el madero,
cuando el pueblo pedía a Poncio Pilato que soltara a Barrabás y condenara a Jesús. Poncio Pilato sabía que Jesús había sido entregado por envidia y quería soltarlo porque no había cometido ningún delito. Sin embargo, lo mandó a azotar a ver si el pueblo desistía del clamor, del pedimento que le hacía Poncio Pilato como gobernador. Sin embargo, el pueblo se enfurecía más y pedía que crucificaran a Jesús y soltaran a Barrabás, siendo un criminal condenado por haber cometido seducción y homicidio. Pero esto no fue por casualidad, sino para que se cumpliese las escrituras y la palabra de Jesús. Jesús le dijo a los discípulos en Mateo capítulo 6, verso 21, que era necesario que él fuera a Jerusalén y que fuera entregado en manos de los pecadores, los sacerdotes, ancianos, escribas, y que le dieran muerte, pero que al tercer día iba a resucitar. Vemos aquí que públicamente fue exhibido y como cordero fue llevado para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías en su capítulo 53, que fue llevado como oveja al matadero y que allí no habló nada, no se defendió, sino que enmudeció para que se cumpliese la palabra de Dios, que Cristo tenía que morir por el pecado de todos nosotros para poder entrar a la patria celestial del reino de Dios a través de su sangre derramada allí en la cruz del Calvario. Dice, como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. En el tiempo de Israel, todos los años tenían que hacer sacrificio al sumo sacerdote para la expiación del pecado de él y del pueblo. Allí de toro y macho cabrío tenían que ser rociada esa sangre, pero Dios ya ahora dio el cordero. Juan 1:29 dice, aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Sin embargo, tras año haciendo sacrificio, y nunca podía borrarse el pecado del mundo ni del pueblo. Pero ahora Dios, por infinito amor y por la fe, vemos aquí que el apóstol Pablo habla de la fe, habla de la propiciación, habla de la sangre, habla que Dios pasó por alto la tolerancia del pecado por su gracia, por su amor y su misericordia. Dice Efesios en su capítulo 1, verso 7, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestro pecado, según las riquezas de su gracia. Vemos que la sangre de Jesús es la única sangre que nos limpia de todo pecado. Es la única sangre inocente que fue derramada allí en la cruz del Calvario por el pecado de la humanidad, para darnos vida a todo aquel que cree en su palabra de que Él es el Hijo de Dios y viene arrepentido y tenemos salvación. Dice Apocalipsis en su capítulo 7, verso 14, y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí Juan, Apocalipsis, es el último libro donde habla Juan de la visión que Dios le presentó sobre la venida del Señor. Habla de la gran tribulación, habla de tierra nueva, de cielo nuevo, y
habla de la gran tribulación. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 11, verso 25, de la misma manera como también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es mi nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Vemos que Jesús, antes de su muerte, compartió con los discípulos tomando la Santa Cena, tomando el pan y tomando el vino. Él dijo que su cuerpo iba a ser partido allí por el pecado de todos nosotros. Vemos que fue azotado, 39 latigazos, una herida en el escotado, una corona de espina puesta en la cabeza. Allí se burlaron, lo escupieron, lo escarnecieron. Todo esto fue por el pecado de nosotros. Y también tomó el vino y bendijo también la copa. Y dijo que esa era su sangre que iba a derramar por la humanidad, por el mundo. Y esto mandó que hicieran esto para recordar su muerte y su resurrección. Dice la palabra también, Hebreos capítulo 9, a la altura de los versículos 11 y 15, dice, por cuanto Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con mano, es decir, no de esta creación y no por medio, sino por medio de la sangre de muchos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por esto es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar para muerte, para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Gloria a Dios. Vemos aquí que antes de llegar la ley había pecado, porque el pecado entró a la humanidad por la desobediencia de Adán. Y la muerte pasó a todos nosotros, a toda la humanidad, por la desobediencia de Adán. Pero ahora por la obediencia, la gloria para el Señor. Romanos 5, capítulo 5, verso 19. Pero por la obediencia de un solo, que fue Cristo Jesús, se hizo 100% humano, se hizo pecador allí en la cruz, aunque nunca pecó, para redimirnos a través de su sangre y darnos vida eterna en Cristo Jesús. A través de la fe, todo esto fue por el amor, por la gracia, por la misericordia y por la fe puesta en el Señor, podemos tener perdón del pecado. Él murió por el pecado de toda la humanidad. Él no hizo excepción de personas. Él no tiene color, no tiene raza, no tiene crédulo, no tiene riqueza. Él murió por todo, solamente es lo que anda buscando corazones que crean en Él, de que en Él está la vida, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que Cristo nos salva a través, nos da vida eterna
y que Él viene con gran poder y gloria, y que fue un cordero sin mancha, y que Él está para siempre en el lugar santísimo, sentado en la diestra del Padre, preparando morada para nosotros. La gloria para el Señor, ahí preparando la morada. Dice su palabra en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, a la altura del verso 64, cuando Jesús fue interrogado por Caifás, cuando le preguntaron que si Él era el Hijo de Dios, que dijera si Él era el Cristo. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a las diestras del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Gloria a Dios. Vemos, mira cómo Jesús le dijo a ellos que desde hoy iban a ver donde Jesús, después de su muerte y resurrección, se fue a una nube, y asimismo estamos nosotros esperando su venida, porque Él viene también en la nube, tal como se fue. Ahora Él no viene a morir. Él ya murió una sola vez por el pecado de todos nosotros. Ahora viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, y viene el juicio para la gloria del Señor, el juicio de Dios, la ira de Dios para destrucción, y darnos vida eterna a nosotros, los que hemos aceptado al Señor como el único Salvador de tu vida. La muerte es real, la vida también es real. El que dijo que el que comiera allí, cuando Dios le dijo a Adán, si comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues iba a morir. Él mismo que dice que hay vida eterna en Cristo Jesús, el autor y consumidor de la fe, el alfa y el omega, el principio y el final, el único que da paz, el único que da confianza, el único que da vida, el único que no te desampara, el único que es fiel en todo momento, se llama Dios. En Jesús hay vida eterna, hay paz. Dijo: mis paz doy, no la doy como del mundo. No se turbe en nuestros corazones, ni tengan miedo. Juan 14, 27. Si tú quieres tener paz, si tú quieres tener el perdón del pecado, ven a Jesús, cree en esta palabra, que Jesús murió por el pecado de todos nosotros. Él vino a llamar a pecadores a arrepentimiento. Son los enfermos que necesitan sanidad. Él vino a salvar, vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Ven a Cristo con tu problema. Cristo te salva, te sana y te liberta. Solamente tiene que venir al Señor, reconociéndolo y aceptándolo como el único Salvador de tu vida. Amén. Dios te bendiga mucho. No se le olvide suscribirse a nuestro canal, activar la campanita, darle me gusta y compartir este video con tu familia, con tus amigos. Y hay que dar por gracia a lo que hemos recibido. Dios me le bendiga mucho. La paz del Señor me lo acompañe a usted y a su familia. Y la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén.